Quedé en un campo minado y perdí una pierna. La vida no funciona como voy a parar mientras vos te recuperas. Mira esta, ¿será que va a poder correr cuando a mí en ese tiempo no me gustaba correr? Comienza a valorar las cosas cuando no las tiene. Para mí yo siempre lo he visto como un atributo, porque detrás de eso hay una historia. Dios mío, si me conocieran no les daría lástima. En ese mundo de lástima, en ese mundo de pesar, en ese mundo de, ay, es que no puedo, pues nos perdemos de todas esas cosas bonitas. Ay, ya está viva, pero ha hecho 8 paros. Yo creo que ya no hay nada que hacer. Yo creo que ya tiene muerte cerebral. Estaba perdiendo mi socia, muy perdido y todo, pero tenés que hacerle. Si algún día tiene la oportunidad de bailar en una pierna, que bailen. La vida es muy bonita. O seguís adelante con todos tus dolencias y tus situaciones, o la vida te lleva por delante. Sin duda alguna, agradecer por los momentos más difíciles te llena de esperanza y de fuerza para poder transformar el dolor en amor y propósito. Soy Alexa Gómez, coach de vida, speaker y escritora, y aquí siempre encontrarás herramientas para llenarnos de valor y sentirnos agraciados, porque agradecer es llenarse de gracia, y así poder encontrar tu pequeño y gran milagro. Bienvenidos a este episodio. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Agracia 2. Hoy tenemos un nuevo episodio que de verdad que me emociona muchísimo porque vamos a hablar de un lema que yo amo y que me encanta, y es transformar el dolor en amor y también en esperanza, porque a veces creemos que todo lo que vivimos es supremamente duro y que no vamos a poder atravesarlo y que no vamos a poder volver a sonreír, a estar bien, a volver a vivir la vida que nos merecemos vivir. Y para eso hoy está como invitado una persona muy, muy especial, un berraco, de verdad que lo admiro demasiado. Súper bienvenido, Alejandro Pineda. Gracias, Alexa, gracias por la invitación. Y sí, esperemos que podamos llegar con un mensaje a todo el que lo necesite. Y lo que tú dices, el amor es la energía fundamental para poder superar cualquier crisis, cualquier dolor, cualquier circunstancia. Así es. Bueno, pero antes de empezar a contar tu historia, de empezar a contar todo eso que tienes, ese mensaje tan inspirador que eres tú, porque solo con verte ya es inspiración. ¿Quién es Alejandro? Alejandro es un apasionado de la vida, padre de una niña hermosa que también transformó mi vida desde que nació. Fui militar por 17 años, una institución que marcó mi vida y me enseñó muchísimas cosas y de la que tengo muchas experiencias que me formaron, experiencias buenas y experiencias que me enseñaron, pero que todas ayudaron a construir lo que soy hoy en día. Y como decía al principio, un apasionado de la vida, me encanta vivir bien, me encanta vivir la vida como se ponga, con dolor, que para mí el dolor es aprendizaje, o con todo lo bonito, que muchas veces le damos más peso a las cosas negativas que a las positivas, y pues no debería ser así. Uno tiene que vivir todo, tanto lo bueno como lo malo. De lo malo se aprende y lo bueno se goza. Entonces, ese es Alejandro Pineda, un apasionado de la vida, padre de familia de una niña hermosa, y fui militar por 17 años, que eso me dejó muchas experiencias. Por supuesto, tuvo que haberte marcado demasiado toda esta etapa de tu vida, debió haberte dado muchísimo, pues abierto tu mente, tus ojos hacia lo que es el mundo, a lo que es la vida, y por eso me imagino que disfrutas la vida por todas las cosas que has vivido. Sé que Alejandro en el transcurso de su vida ha tenido que atravesar diferentes pérdidas, diferentes duelos. Y me encanta mucho lo que decías, porque yo también tengo un lema o un dicho que es, ¿por qué no a mí? Cuando nos suceden cosas muy bonitas, no decimos, ay, pero ¿por qué a mí? Ay, Diosito, pero ¿por qué me enviaste eso a mí? Pero cuando nos pasan cosas negativas es como que, pero ¿por qué a mí? Si yo no merezco esto, ¿no? O sea, somos seres humanos y vinimos a vivir y a atravesar diferentes circunstancias que nos llevan a crecer y a convertirnos en la persona que necesitamos ser para poder llevar el mensaje adecuado. Cuéntame, desde muy chiquito tuviste una pérdida que fue tu padre. Cuéntanos un poco de esa experiencia y cómo fue sobrellevarla y cómo fue para tu mamá, pues, tener que llevar la carga, por así decirlo, por llamarlo de cierta forma, pero esa responsabilidad de ser mamá soltera. Sí, mira que esa fue como la primera gran pérdida que yo tuve en mi vida, y sin saberlo,
En ese momento me sentía pues que mi vida se estaba derrumbando, era mi papá, tenía 13 años, a los 13 años un niño está en plena formación de su carácter, de su vida de hombrecito, de su vida sexual, de su vida social. Y Claro. para uno como niño a esa edad, el papá es fundamental, así como para una niña también a esa edad. Ujú. Entonces, cuando mi papá muere, que fue un infarto fulminante, fue algo súbito, pues para mí se me estaba acabando el mundo. Entonces, eh, en ese momento, y es después de esa pérdida, aunque en ese momento no me di cuenta, mucho tiempo después aprendí que esas cosas pasan para darle a uno una enseñanza. Entonces, lo que tú dices, pues te pregunta uno, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto me está pasando a mí? ¿Por qué mi papá tuvo que haber muerto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mis compañeritos del colegio todos con sus papás, mis familiares todos, mis primitos con sus papás, y mi papá se había muerto. Entonces comienzan a preguntarle por qué a mí. Pero afortunadamente, y lo que te decía ahorita al principio cuando comenzamos a hablar, yo siento que el amor en todo su esplendor y en todas sus, como lo quieras ver desde todas sus aristas, siento que es la batería esencial para superar cualquier cosa. El amor de mi mamá, una mujer berraca, y me permito decir esta palabra porque es berraca. En ese tiempo, eso fue en el año 2000, que eran las crisis, estaba pues toda en crisis hospitalaria pues a nivel nacional. Mamá fue enfermera toda la vida, sin sueldo, estaba sin sueldo cuando mi papá murió. Mi papá vivía en Estados Unidos porque se había ido buscando oportunidades para nosotros y nosotros teníamos el plan de irnos para allá. Entonces, saber que pasaba eso y ver a mi mamá tan valiente que me dijo, usted no le va a faltar nada, y comienza mi mamá con ese empuje, esa raquera, y mi mamá me lo dijo y lo cumplió. No hubo un día que yo me acostara con hambre, así nos tocara comer arroz con huevo. Hoy en día comer arroz con huevo es un privilegio, ¿no? En ese tiempo era, pues era algo duro. Entonces, así nos tocara comer arroz con huevo, arroz con atún, pero mi mamá jamás, no hubo un día que nos dejara acostar con hambre. Entonces, verla a ella salir adelante, verla luchar por nosotros, verla como fue, y me dijo, usted no le va a faltar nada, y así fue. Entonces, yo siento que eso comenzó a forjar como esa fortaleza mental que necesitaba, esa fortaleza interna. eh, Ver cómo mi mamá solita tenía que criar un hombre en plena adolescencia, afortunadamente, y yo creo que también fue eso, ¿no? Yo siento que todos los niños o las niñas, el tema de la rebeldía es normal porque están en una etapa donde comienzan a autocriticarse todo y a criticar el resto de las personas. Entonces yo siento que el tema de la rebeldía es algo normal, pero yo sentía como una responsabilidad con mi mamá porque mi mamá estaba sola. Entonces dije, Claro. pucha, eh, yo tengo que ser una ayuda para ella y no una carga. Entonces, pues, de hecho, incluso yo en el colegio no era mal estudiante, pero era muy cansón, mi personalidad cambió totalmente cuando perdí a mi papá, porque me vi en la obligación o sentía que debía ayudarla a ella a sacar eso adelante. Claro. Y bueno, afortunadamente, es algo que siempre lo digo a todo el que me pide un consejo, a todo el que quiera hablar conmigo, yo digo, el tiempo ayuda con todo. Obviamente, en ese tiempo también toca hacer cosas para uno ayudarse. Entonces, pero el tiempo le ayuda a uno a sanar las heridas, a encontrar respuestas. eh, Vuelvo y te digo, en ese momento sabía que lo que me estaba pasando, pero no entendía el por qué. Y Claro. se hacen muchas preguntas que en ese momento incluso o nunca vas a encontrar la Sí, respuesta, total. pero que después sí vas a encontrar un para qué. ¿Y para qué me pasó esto? Entonces, digamos que toda mi vida he tenido una conexión y he aprendido a verlo de esa manera, no con el fin de, oh, sí, vivo las crisis o vivo los dolores como toca vivirlos, pero no me quedo ahí, sino que digo, esto me tiene que estar enseñando algo para más adelante. Wow, me encanta porque es no quedarse estancado en la situación, en el dolor, como lo decimos con mi esposo, no quedarte en el sofá, porque es verdad, o sea, en una situación de crisis, de dolor, pues es normal que las personas pasen y te vean y digan, no, claro, es que como a él le pasó eso, por eso se está lamentando, está triste, vive así. Pero no, lo usaste como un trampolín para convertirte en un hombre, o sea, en un caballero, y decir, necesito ser ese hombre que mi mamá necesita al lado para poder salir adelante. Hablaste, mi mamá nunca nos dejó acostarnos con hambre. ¿Cuántos hermanos son? Éramos mi hermana y yo. Mi hermana es mayor, ella también se había ido justo antes de que mi papá muriera, ella se había ido para Estados Unidos con él. Y ella fue
allá también quería hablar de ella. Ella fue otro pilar fundamental porque mi hermana tenía 18 añitos, creo, recién cumplidos. Imagínate, recién cumplía la mayoría de edad en un país totalmente nuevo para ella, Claro. gente totalmente nueva, y ella trabajando allá haciendo de todo, siendo mesera, limpiando casas, o sea, le tocó empezar como empieza alguien que va en busca de oportunidades. También contó con ángeles que la ayudaron y pues hoy en día, gracias a Dios, mi hermana está muy bien, pero en ese tiempo ver a mi hermana también con 18 añitos luchando y mi hermana también me decía, no, tranquilo que yo desde acá, y fue muy duro, pero esas cosas lo fortalecen a uno. Claro, y verla a ella, ver ese ejemplo en Sí. ella, como hermano menor, Ujú. tuviste que ver una héroe, una heroína Sí. a tu mamá y a tu hermana, Sí, de que estaban saliendo adelante de esta situación y también para darte la fortaleza que vos necesitabas. Pero vos al ver que eras el hombre, pues también dijiste, bueno, aquí me pongo la coraza y vamos para adelante. sí, mira que sí, o sea, yo creo que lo que te decía ahorita, esos momentos llegan a la vida de uno para enseñarle cosas. Y yo creo que sin saberlo estaba aprendiendo a transformar el dolor en fortaleza. Claro. Eh, Obviamente era un momento muy duro, pero como que yo siento que mi pensamiento me decía, tiene que superarlo y hacerlo, no se puede quedar ahí. Con 13 años, adolescente, lo que sea, tiene que hacerle. Entonces, como que yo dije, decía, yo no le puedo hacer una carga para mi mamá, porque ¿qué pasa? Un niño, siento yo que puede pasar que un niño a esa edad, en medio de su rebeldía, en medio de su adolescencia, en medio de que está comenzando a forjar muchas cosas, pues se puede ir por otro lado y comienza a darle problemas a los papás porque le hace falta a su papá, porque Claro. están en búsqueda de llamar la atención. Pero pues no, afortunadamente, como que yo siento que la fortaleza de mi mamá y de mi hermana como que me dijeron, no, me arrastraron. Te inspiraron. Ujú. Totalmente. Ahí entra otra etapa de tu vida que para mí está muy conectado a toda esa fortaleza mental, me imagino física, que tuviste que adquirir para poder ser ese hombre de la casa. Cuéntanos un poco cómo entraste a prestar servicio, cómo decidiste hacerlo, cómo fue esa etapa de tu vida. Ok, bueno, la vida militar mía fue, la historia de la vida militar mía fue algo bien particular. Yo desde pequeñito, desde muy pequeño, desde que tengo uso de razón, siempre admiré un soldado, siempre admiré la vida militar. Me encantaban las películas de militares y siempre crecí diciendo, quiero ser militar, quiero ser militar, quiero ser militar. Wow. Cuando mi papá muere, yo estaba en el grado noveno, terminé el colegio y en 11 mi hermana que estaba en Estados Unidos me dice, véngase para acá, yo quiero que usted se venga acá conmigo, se quede acá conmigo y buscamos oportunidades. Entonces yo le dije a mi hermana, yo tengo un sueño y es hacer vida militar. Entonces yo le dije a mi hermana, yo voy a ir a Estados Unidos, quiero pasear, quiero conocer y me devuelvo y si me presento a la escuela militar, yo me presenté a la, yo no presté servicio, me entré a la escuela militar de una vez. Y le dije, me presentó una sola vez, porque tenía un compañero, un amigo del colegio, me había presentado 3 veces, a la tercera había pasado. Entonces yo le dije, me presento una vez y si paso, me quedo en Colombia. Si no paso, me devuelvo para acá. Y era como mi palabra, y yo siempre he sido una persona de palabra, y yo dije, bueno, listo. Y sí, fui, estuve donde mi hermana me insistió, eso me ofreció cielo y tierra. Obviamente sabía los riesgos que tenía esa profesión, no quería que entrara, pero pues tampoco fue, o sea, tampoco Tampoco iba a truncar tus sueños. Exacto, no me lo quiso imponer, sino que me dijo, bueno, y sí, así fue, estuve con ella un tiempo, me vine, hice todas las vueltas para entrar a la escuela militar, todo el papeleo, y sí, me fue muy bien en todos los exámenes y pasé. La primera vez que me presenté, pasé. Y pues ahí comienza mi sueño de la vida militar, que no fue fácil, fue difícil. Eso te iba a preguntar. Lo había soñado desde siempre, pero cuando entraste a esa vida militar, ¿qué fue? O sea, ¿era lo que había soñado, lo que pensabas? Sí, ¿O cómo fue? sí, obviamente cuando uno ve desde afuera, uno ve lo bonito, uno ve el uniforme, uno ve el entreno, uno ve todas esas cosas bonitas, pero ya otra cosa es vivirlo de verdad. Y vivir un entreno militar, los entrenos militares son exigentes. Entonces una cosa es tú verlo en una película y creer que es de cuestión de un día, allá otra cosa es tú vivirlo todo el tiempo de seguido. Pero hay un dicho que yo siempre cuando hablo de la escuela militar lo digo y que es un dicho muy común que dice que el que le gusta le sabe. Entonces, cuando yo entré a la escuela militar, mucha gente al principio, no me acuerdo cuántos entramos, pero al principio muchísimos se retiraron. Pero era así todos los días, me voy, me voy, me voy. Y yo los veía y yo decía, pucha,
esos manes, yo que lo soñé y tuve la oportunidad y pasé, estaba agradecido y feliz de poderlo haber logrado. Y yo decía, estos manes no los entendía porque yo decía, hombre, cumplieron un sueño porque yo también tenía y de un momento a otro dicen, no, pero yo decía, bueno, si no les gusta, se retiran. Claro. Afortunadamente yo sentía que era algo duro, pero sentía que era algo que me gustaba. Ujú. Y nada, como todo en la vida, o sea, hay que hacerle, hay que hacerle. Y después de que vas pasando el tiempo, pues ya uno se va adaptando, ya uno va cogiéndole cancha, ya uno le va cogiendo más amor, a pesar de lo duro que era, pues le va Claro. cogiendo amor. Y ya uno comienza a ver más cosas, ya con más tiempo ya uno comienza a sentirse más cómodo y más a gusto. Entonces, pues nada, yo fui feliz en mi estancia en la escuela militar, me fue muy bien, gracias a Dios. Fue un sueño cumplido. No fue fácil porque pues también es una carrera, entonces toca pagar. Claro. Y en ese tiempo mi hermana afortunadamente estuvo muy presente, entonces conté con el apoyo de ella. Y también era eso, ¿no? Como que yo veía el esfuerzo que hacía mi hermana y mi mamá, y yo decía, no, yo no las puedo decepcionar, tengo que hacerle, y por más duro que sea, aquí voy a estar. Y no fue, para mí no fue la mejor decisión que pude haber tomado. Alejo, ¿qué pasó en el 2008? Bueno, el 21 de agosto del 2008 caí en un campo minado. Esta es una segunda pérdida grande que tengo en mi vida. Caí en un campo minado y perdí una pierna. Todo sucedió porque íbamos en un cañón y cayó un soldado en una mina. Cuando yo me metí a sacar el soldado, el soldado era responsabilidad mía, cuando yo me metí a sacar el soldado, caí, yo pisé otra mina. Entonces fue otra pérdida grande, bastante duro. De hecho, al principio obviamente vuelven otra vez lo que hablamos ahorita, las preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo me acuerdo que yo estaba tendido en el piso antes de que llegara el helicóptero a sacarnos y yo decía, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué a mí? Eh, pero yo siento que ahí mismo, estando tendido en el piso, como que me dio la oportunidad de pensar tantas cosas y de reflexionar tantas cosas que al final yo dije, listo, me pasó esto a mí, pero para todo lo que me hubiera podido haber pasado, la verdad la saqué barata, como se dice coloquialmente, la saqué barata porque hubiera podido haber muerto, porque hubiera podido haber quedado peor, o sea, perdí una pierna sí, pero listo, me poner una prótesis y ya quedó bien. Sin embargo, pues entro en un proceso de recuperación que no es fácil, pero que vuelvo y te digo, o sea, yo siento que por ejemplo, la primera pérdida que tuve en mi vida, que fue la pérdida de mi papá, me enseñó o me enseñó, no, me fue volviendo fuerte. Entonces, cuando ya me pasa esto, yo siento que ya llevaba como un terreno ganado, hablemoslo así, en fortaleza. Pues pucha, yo dije, listo, me tocó esto, pues vamos a hacerle. Aquí Vamos a soy. hacerle, sí, vamos a hacerle. Y ahí comencé a darme cuenta que la vida en estos momentos te pone dos perspectivas y tú decides cuál coges. La primera perspectiva es, te quedas en el dolor y te quedas lamentándote, pero mientras eso pase, la vida te va a llevar por delante porque la vida va a seguir, la vida no va a parar, la vida no funciona como voy a parar mientras vos te recuperas. Claro. La vida sigue y te va llevando por delante si vos te quedas ahí. O la otra perspectiva es decir, listo, me pasó esto, pues ya, ¿cómo hago para seguir aún con esto? En ese tiempo, en ese momento era una amputación, yo decía, listo, ¿qué voy a hacer ahorita con esto? Y ya. ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía 22 años. Estabas muy joven. Estaba peladito, sí. Tenía 22 años y yo dije, bueno, toca hacerle. Claro. Entonces, tomé la segunda perspectiva y decir, no, vamos a hacerle. Por más duro que sea, obviamente hay que vivir un duelo, Claro. obviamente hay que sanar, obviamente hay que trabajar en muchas cosas, tanto en el aspecto físico como el psicológico, terapias, bueno, en fin, muchas cosas. Pero yo siento que el tiempo va pasando y lo que decía ahorita, el tiempo va pasando y va ayudando a sanar. Eso te iba a preguntar. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te volteaste a ver y no viste tu pierna? Porque una cosa es que podamos decir, ay, le falta una pierna. No, él no tiene una pierna, pero a él no le falta, porque él ha aprendido a vivir sin una pierna, ¿verdad? O sea, que falta no te hace No. porque has podido superarte en, Correcto. en Yo, todo. yo siento que, obviamente al principio, cuando estaba ahí tirado, pues uno no está preparado para una cosa de esas. Claro. Uno cuando lo ve desde afuera, uno dice, ay, ¿quién va a perder una pierna? Porque pues en ese gremio ya lo había visto con soldados, lo había visto con oficiales, con suboficiales, pero otra cosa es vivirlo. Cuando yo estaba tirado allí,
te voy a hablar desde el momento cero. Claro. Yo estaba el soldado tirado, cuando yo me quedé a sacar el soldado, yo escuché una explosión. Yo escuché una explosión, pero no sentí nada. Eso ocurre en milésimas de segundos. No sentí nada. Cuando ya me vi, yo como que uno queda aturdido, y cuando ya me vi, yo estaba tirado en el suelo, lleno de tierra. Entonces ya en ese momento, cuando entré como en conciencia, dije, fui yo. O sea, tú no te das cuenta que pisaste una mina, sino que como que después del estallido y entras en conciencia, te das cuenta que fuiste tú. Y yo dije, listo, fui yo. En ese momento estaba aturdido, no sentía nada, no sentía dolor, estaba súper aturdido. Lo que hice fue comenzar a tocarme. Yo no quería verme. Comencé a tocarme y comencé a tocarme primero la pierna derecha, la tenía completa, me dolía, pero la tenía completa. Y comencé luego a tocarme la pierna izquierda. Y ya cuando llegué a la parte del pie abajo, comencé a sentir como mojado. Entonces yo me miré la mano, y cuando me miré la mano estaba como rojo como sangre con tierra. Y yo dije, ya, perdí la pierna. Y ahí fue cuando ya dije, tomé el valor y me senté y me miré. Y sí, había perdido como la planta del pie, completamente me la había desaparecido, y el talón me había quedado abierto. En ese momento me di cuenta que había perdido mi pierna. En ese momento yo quedé tirado en el piso, y comenzaron a llegar a mí preguntas de todo tipo. O sea, preguntas trascendentales como preguntas banales. Entonces te voy a decir, por ejemplo, preguntas banales. Yo decía, y aquí viene el tema de los complejos. Yo decía, ¿será que una mujer me va a volver a mirar estando amputado? ¿Será que va a poder volver a bailar? Mira esta, ¿será que va a poder correr cuando a mí en ese tiempo no me gustaba correr? Pero ¿sabes por qué? Porque uno comienza a valorar las cosas cuando no las tiene. Wow. Y estando ahí yo decía, ¿será que voy a poder volver a correr? Como también pensaba cosas trascendentales. Yo decía, Dios mío, yo voy a sobrevivir a esto. Y pensaba en mi mamá. Yo en ese tiempo no estaba casado, no tenía pareja, pero yo pensaba en mi mamá, y yo decía, Dios mío, yo no puedo morir. Mi mamá, donde yo me muera, mi mamá me muere. Entonces, como que todas esas cosas es un cúmulo de sentimientos y de incertidumbres. Pero bueno, afortunadamente, también como que estando ahí acostado, después de preguntarme tantas cosas, yo dije, no, yo tengo que seguir adelante. O sea, después de preguntarme por qué a mí, y yo lloré, no sé cuánto tiempo pasó, pero yo lloré y grité y eché madres estando ahí acostado. Pero después también llegó el punto en el que dije, yo tengo que seguir adelante. Tengo que seguir adelante. No había llegado el helicóptero todavía a sacarnos, yo tengo que seguir adelante. Afortunadamente todo el tiempo estuve consciente. Claro. Y ya, pero llegué, así mismo, yo siento que hice el duelo ahí mismo, como que me pasó eso y dije, no, hagámosle. Claro. Y luego llegó el helicóptero, nos evacuó, nos llevó a San Vicente del Caguán, y ahí ya comienza todo el tema operatorio. Y yo dije, no, ya, vamos a hacerle con esto. Sin una pierna, tengo que hacerle. Wow. ¿Cómo fue ese proceso, esa adaptación después de la cirugía, cuando ya es una realidad? O sea, ya habías hecho prácticamente el duelo, digamos que cierto duelo, cierta parte del duelo le hiciste en ese momento, cuando uno piensa que no se está haciendo miles de preguntas, y de verdad, o sea, es que las preguntas los pensamientos corren a millón y son miles en segundos. Hiciste ahí ese duelo, pero obviamente después ya viene el ya aceptar la realidad, el ver que estás en una clínica, ver que llega tu familia, que llega tu mamá, tu hermana, que empieza ya otra vida para ti. ¿Cómo fue ese proceso después? Mira, digamos que aquí te voy a mencionar varias cosas que fueron también como un estartazo en mi vida. Cuando yo quedé amputado, pasaron todo esto que te acabo de contar, las preguntas y todo eso. Y eso fue como un momento. De ahí me evacúan a San Vicente del Caguán, me operan en San Vicente del Caguán. Y esa misma noche me evacúan en un avión ambulancia para Bogotá, al hospital militar. Llegué a Bogotá al hospital militar. Y esa noche yo estuve solo. Mi mamá estaba en Palmira, yo soy de Palmira, mi mamá estaba en Palmira. Y mi hermana vivía en Estados Unidos. Al otro día llega mi mamá y mi mamita es mi abuelita. Y aquí viene el primer estatazo, yo lo llamo así. Y es que mi mamita, que es mi abuelita, pues yo toda la vida la he visto viejita, vulnerable, la amo y la adoro. Ella me crió, me ayudó a criar. Pero es de esas personas que tú la ves como vulnerable por la edad y todo. Y llegó mi mamita y me levantó la sábana. Yo ya estaba amputado, me levantó la sábana y me miró y me dijo, no le pasó nada. Como que yo dije,
eso fue una recarga de energía. Y dije, pues tienes razón, ¿me entiendes? Hubiera llegado con otra actitud como, ay, el pobrecito y llorando, yo qué, ahí me hubiera contagiado eso. Mi mamita, que era la persona, no le pasó nada. Y yo, bueno, no pasó nada. Eso fue la primera. Al otro día, la mina fue un viernes, mi mamá llegó el sábado, el día domingo, yo comencé, bueno, aquí a mí me metieron a una habitación compartida y había un señor, él era un señor ya de edad y el señor tenía un cáncer de estómago, el señor estaba inconsciente. El señor entraban las enfermeras, los médicos, como que le hacían las revistas, no sé qué. La familia, entraba una hija, recuerdo, le hablaba y se salía. El señor no estaba consciente. A medianoche el señor murió. Entonces ese fue el segundo estartazo que yo dije, Dios mío, yo estoy vivo. A pesar de lo que me pasó, estoy vivo. Sí, el señor estaba avanzado en edad, pero tenía una enfermedad que se lo llevó. Entonces como que yo dije, estoy vivo, o sea, tengo vida. Entonces ese fue como el segundo abrir de ojos para mí. Listo. Eso fue el domingo. Ese domingo, a medianoche, el lunes, perdón, a medianoche, yo comencé a hacer un tromboembolismo pulmonar. Yo no sabía qué era eso, pues, estaba totalmente, como que no sabía qué era lo que me estaba pasando, ¿sí? Y me comenzó a faltar el oxígeno. Mi hermana, yo soy muy unido con mi hermana y nos amamos y nos tratamos. Yo amo a mi hermana, yo le digo mi amor, ella me dice mi amor. Y ese día mi hermana entró y yo comencé a echar madres, imagínate, la sacaba de la habitación. Yo jamás haría eso con mi hermana estando consciente. Resulta que era que no me estaba pasando oxígeno y estaba comenzando como a disvariar. Yo no me acuerdo de eso. Yo de hecho ese día me acuerdo como por partes. Entonces esas partes que yo estaba actuando así era como que estaba desvariando y mi hermana le dijo a la enfermera y mi hermana le dijo, él no es así, él está raro, además tenía fiebre y la enfermera le dijo, no, eso es normal, hace parte del duelo y dijo, no, mi hermano es así, le dijo mi hermana a la enfermera, que sí, que no sé qué. Mi mamá se quedó conmigo esa noche y cuando en los monitores yo estaba con oxígeno, estaba saturando mucho menos de lo que uno satura normalmente y eso que tenía oxígeno. Entonces llamaron al médico internista y eso fue una emergencia, me bajaron a urgencias. Me intubaron y me indujeron a un coma. Estaba haciendo un tromboembolismo pulmonar. Casi me muero ahí, pues, donde no era sido por mi mamá, ahí me hubiera quedado. Afortunadamente se dieron cuenta a tiempo, bueno, me intubaron y yo duré en coma inducido 8 días. A los 8 días me desperté del coma y ese fue el tercer estartazo. Me habían metido a cuidados intensivos y cuando me desperté del coma, que estaba intubado, la enfermera me dijo no puede hablar, yo no sabía qué me habían hecho, yo no sabía lo que me había pasado, me comenzaron a explicar, a usted le pasó esto, yo estaba intubado, le pasó esto, esto y esto, me explicaron todo lo que habían hecho conmigo, no sé qué, cuando ya comencé yo a darme cuenta de en dónde estaba en una sala de cuidados intensivos y alrededor había más camas. Eh, y me acuerdo que miraba así, al diagonal mío había una persona que le estaban haciendo diálisis inconsciente. Al lado mío había una persona que había caído en un campo minado y toda la parte de atrás estaba llena de esquelas, había perdido las dos piernas y estaba inconsciente. Al lado izquierdo mío había una persona que había sufrido un accidente de tránsito y tenía como unos tutores y la mamá de esa persona iba todos los días a llorar ahí porque dejaban 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde de la visita en intensiva a llorar porque ese muchacho estaba muy mal. Cuando yo vi eso, yo dije, otra vez, dije, Dios mío, a mí no me pasó nada. Una nueva oportunidad. Exacto, o sea, yo ver todas las personas que están ahí inconscientes y yo otra vez volviendo a resurgir y a mí no me pasó nada. Entonces, yo siento que todos esos momentos me ayudaron para aprender a valorar lo que tenía, que era mi vida. Sí, había perdido una pierna súper duro y todo, pero también estaba diciendo, no estoy vivo. Y eso ya es mucho. Entonces, cuando yo salí del cuidado intensivos, era otra persona. Yo dije, no, listo, hagámosle. Y claro, no te voy a negar, Alexa, o sea, había días que, después de eso, ¿no? Había días que yo me despertaba y me veía el muñón y me daba aburrimiento, pero era un aburrimiento como, qué guayabo que ya no lo tengo, pero sabía que tenía mucho más que eso, que era mi vida. Claro, total. Mira que se conecta mucho un poco con mi historia porque en mi embarazo, a mis 7 meses y medio, tenía 32 semanas de gestación y mi cuerpo hace un tromboembolismo pulmonar masivo Okay. y eso me lleva a mí a morir. Logran estabilizarme, reanimarme, pero eso hace que Julieta nazca con parálisis cerebral. Okay. Entonces, cuando lo estabas contando, es como que yo también me doy cuenta de todo esto que me había pasado porque yo no recordaba nada. Para mí era que me había desmayado y ya. Y
Y es verdad, cuando te das cuenta de eso que viviste, dices como que es en serio, que las personas te digan es que estabas, o sea, moriste y estás otra vez en la vida. Y claro, mi hija con parálisis cerebral, pero bueno, vamos a hacerle. Pero de todas formas hay días en los que tú, uff, tu ánimo no es el Ajá. mismo, te caes y otra vez y tienes que volverte a hablar y decirte, bueno, ya saliste de esto, tuviste una nueva oportunidad, ¿qué vas a hacer con eso? Y eso fue lo que te pasó. Y de verdad que admirable, porque no cualquier persona o no todas las personas tienen esa capacidad de mirar más allá de lo que están viviendo, de decir, bueno, esto es un momento que va a pasar. ¿Cómo fue el acostumbrarte a vivir ya sin tu pierna? Tú hablabas al inicio, bueno, vinieron muchos complejos, momentos pues difíciles, preguntas también difíciles, como me voy a enamorar, alguien se va a enamorar de mí. ¿Cómo fue todo ese proceso, Es que Alejo? al principio, claro, bueno, hablemos, puedo hablar en dos cosas. Primero el tema de la prótesis, que al principio no fue fácil, eh, pero yo tenía tantas ganas de hacerle que yo creo que eso me impulsó. Entonces, yo, por ejemplo, quería correr, yo quería caminar, yo quería bailar y yo decía, no, yo voy a meterle la ficha a las terapias para tener una buena recuperación. Entonces comencé a hacerle. Y sí, me pusieron la prótesis el 11 de diciembre, yo cumplo años el 11 de diciembre, día de mi cumpleaños, que era un jueves. Y yo dije, no, me voy a ir a bailar. Entonces le dije a un amigo, le dije, vamos a bailar. Vamos, nos fuimos a bailar. Y yo fui feliz porque primer complejo desbloqueado, porque yo decía, ¿será que voy a poder volver a bailar? Bailaba, me di cuenta que podía bailar, bailaba media canción porque me dolía, pero yo dije, fui feliz, bailé, listo, ya lo Eso te iba a logré. preguntar, Sí, que si te dolía, porque claro, habría que me dolía un acostumbrarse. montón y eso, de hecho hay una anécdota de ahí porque, listo, fui feliz, duré toda la noche y bailaba media canción y me dolía, me sentaba, pero yo dije, listo, ya lo logré, sé que puedo volver a hacer. Al otro día, como era la primera vez que utilizaba la prótesis de largo, porque mientras uno está en la terapia se la prestan un ratico, camínela y le hacen todas las adecuaciones y le duele en un lado, no sé qué, en ese momento ya la tuve toda la noche, no sé, al otro día cuando me lo fue a poner no pude, el muñón estaba súper hinchado, claro, y yo llamé a la fisioterapeuta y le dije, mire, pasa esto, esto, ay, eso pegó un regaño y me dijo, ¿cómo le ocurre? Usted tiene que aprender primero, otra vez a hacer todo, aprender a caminar, aprender a subir la escalera, aprender a correr, cálmese, no sé qué. Bueno, me regañó, pero yo era feliz y dije, bueno, listo, ¿Sabes feliz? al siguiente, eso fue un fin de semana, el lunes dejé de descansar todo el fin de semana el muñón, el lunes me puse mi prótesis como si nada, feliz. Y ahí comienza uno a descubrir, a autodescubrirse otra vez. Entonces yo decía, para mí era, yo decía, ¿será que una mujer me va a volver a ver eh, normal, como cuando tenga mis dos piernas? Porque uno piensa de manera banal. Uno piensa como, ¿será que me van a ver como un cuerpo? Pero no, mira que afortunadamente también eso depende de quién se rodee uno. Total. Entonces, pues nada, tuve la oportunidad de tener parejas Ujú. y ya me di cuenta incluso que esto era como, de hecho, para mí yo siempre lo he visto como un atributo, porque detrás de esto hay una historia. Entonces, de hecho, habían personas, hombres y mujeres, pues que detrás de esto había una historia y yo contar mi historia me parecía chévere y la gente como, súper admiraba. Y para una mujer, de hecho, y vas a contar aquí por una evidencia, era un gancho porque, pues, pucha, te voy a contar mi historia y las mujeres quedan como, uy, ¿en serio? ¿Qué te pasó? Y no sé qué. Entonces me comencé a dar cuenta que era más complejo mío de pensar que no me Claro. iban a mirar porque tenía una prótesis que en realidad de las Era cosas. más Y tu yo, bloqueo mental. exacto, y yo digo, seguramente sí habrá alguien, tanto hombres como mujeres, que se fijan, así como no sé, como hay el tema de los gustos, también hay el tema de que si se fijan si tienen una discapacidad o no sé, si no le gustan gorditas, si no le gustan flaquitas, bueno, en fin, eso ya va, Ujú. seguramente lo habrá. Pero también hay muchos hombres o mujeres que también miran más allá de eso. Claro. Miran como este man bacano, tiene una historia, pero pues va mucho más allá de si me gusta o si tiene o no tiene una prótesis, sino de quién es como persona. Y sí, tuve novias que afortunadamente con eso nunca fue problema, pues porque me faltaba una pierna, afortunadamente. Otro tema, y para mí era un complejo, eh, cuando yo recién quedé amputado que salía a la calle, claro, yo estaba muy joven, y yo siento que la gente me miraba con lástima.
como, pobrecito, y eso se notaba porque era muy evidente. Yo iba con las muletas caminando y me quedaban mirando y me miraban el muñón y me miraban la cara. Y al principio, para mí eso fue bastante, me acomplejó mucho, o sea, era bastante fuerte como sentir esa mirada de pesar. Yo decía, yo no quiero transmitir pesar. Entonces, yo duré mucho tiempo en el que a la prótesis uno le puede poner una espuma y esa espuma se la hacen de la forma de la pantorrilla del otro pie, de hecho toman las medidas, entonces tú le pones una media velada y no se nota que tiene una prótesis. Ya. Yo duré mucho tiempo utilizando mi prótesis así, hasta que un día, cuando fui a caminar mi prótesis, que le quitaron esa espuma y yo me miraba en el espejo y yo decía, "Marica, la prótesis se ve una chimba en el espejo así como es, y yo no, yo quiero utilizar mi prótesis sin eso". Y comencé a utilizar, y me encantaba, ahorita de hecho mantengo en shorts, yo ando mis shorts de jean o de drill, y me encanta andar en shorts, o si es una situación que requiere andar elegante, listo, me pongo mi pantalón, pero me encanta porque me encanta mostrar eso, detrás de eso hay una historia, y todavía de hecho, aunque ya no me acompleja, todavía hay mucha gente que queda mirándolo a uno y lo mira a uno y le mira la cara. Eso te iba a preguntar, que si ahora era diferente cómo te miran las personas a cuando empezaste. Yo siento, y de hecho, cuando yo estoy con alguien como que no es de mi entorno, pues, que no mantiene conmigo, me dicen, oye, o si te mira la gente, porque me miran, entonces uno ve todo tipo de miradas. Yo siento que hay gente que lo mira a uno como con admiración, porque de hecho me lo han dicho, personas que no conozco, que me los encuentro, y me dicen, una señora me dijo, ¿quiere que le diga una cosa? Se le ve tan chévere su prótesis. Y yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, porque usted la porta con orgullo. Y andaba en shorts, me la porta con orgullo. Y yo, bueno, señora, muchas gracias. Pero también siento que hay momentos que la gente lo mira a uno como con lástima, con, pobrecito este man. Pero yo digo, Dios mío, si me conocieran no les daría lástima, porque de hecho, yo creo que piensan así pobrecitos por su propia mentalidad. Seguramente si a esas personas les pasaran eso, ellos, eso sí les gustaría como reflejarlo. Y no, yo jamás, nunca me ha gustado que sientan lástima. Todo lo contrario. Claro, y mira que ahorita que lo dices, yo recuerdo que una vez con Julieta, con parálisis cerebral, también tuve que vivir mucho esa situación. Y pues que te mira un hijo con lástima, siento que es mucho más duro que de pronto te estén mirando a ti. Ajá. Entonces con los hijos uno no consiente nada y el señor se queda viéndome porque ve que yo me quedo mirándolo y me dice, ay, pobrecita la niña. Entonces yo le digo, ¿pobrecita? Y yo le digo, no, qué pena. Pero mi niña no es pobrecita. Mi niña tiene su mamá, tiene su papá, tiene muchísimo amor, no le falta nada. Es una niña que sonríe, es una niña feliz. Mi hija no es una niña pobrecita. Y ese es el mensaje también detrás de esto. O sea, no podemos mirar con lástima ni con desprecio a otras personas. Es antes mirarlas con admiración como lo hizo esta señora. Sí. Como, qué valiente. Y mira que, pero voy a entrar en un tema que es un poco más reciente en mi vida, que pues yo estuve en un programa, en un reality que es El Desafío. Cuando se me dio la oportunidad de tener esta experiencia, mi propósito de ir allá era ir a dar un mensaje. Y yo decía, no podemos estar transmitiendo lástima porque tenemos X o Y o porque nos ha pasado cosas en la vida que lo vean a uno como pobrecito, no. Que digan, oiga, si este man puede, yo puedo. Claro. Que digan cómo hizo, cuéntenme, porque que me pregunten, oiga, ¿usted cómo hizo? Yo les cuento mi historia porque me encanta la gente que dice, yo puedo, yo le voy a hacer, yo le voy a meter, la vida es muy bonita, de verdad, tiene muchas cosas y nosotros a veces por estar en ese mundo de lástima, en ese mundo de pesar, en ese mundo de, ay, es que no puedo, pues nos perdemos de todas esas cosas bonitas. Claro, de la queja. Ajá. Ay, no, pero yo no puedo. Ay, qué pereza hoy. Ay, me dio una gripa. Sí. Y de verdad que la vida es hermosa y hay que aprender a sobrellevar todo lo que tenemos que atravesar Sí. con entereza, con esa fuerza y esa fortaleza mental que hoy nos está transmitiendo Alejo en este episodio. Alejo, ¿cómo fue conocer a tu esposa? Ok, bueno, yo tuve parejas, como todos, o sea, se dieron las cosas, no se dieron las cosas, y conocí a, ella se llama Isabel Cristina, la conocí por unos amigos, y fue un encuentro bonito, o sea, nos conocimos en una reunión de festejando de un amigo, y ya, fue como un clic, nos conectamos de una vez, una mujer sencilla, una mujer feliz, y pues nada, yo me identifiqué con ella, y ya, nos conocimos, comenzamos a salir. Yo estaba en Bogotá solo, afortunadamente, entonces me sentía acompañado, me sentía bien, me sentía chévere.
Qué bonito. Y nos comenzamos a conocer y ya decidimos casarnos y pues nada, ¿En qué año fue? Eso fue en el año 2010. En el 2010. Y me dio el regalo más bonito que he tenido en mi vida, que es mi hija. Manuela, ¿qué es Manuela para ti? Manuela es el motor de mi vida. O sea, Manuela desde que llegó a mi vida, obviamente yo era una persona con con muchos propósitos, con muchas motivaciones, pero pues llegó Manuela a decirme, aquí estoy yo y por mí es que va a luchar y va a salir adelante. Y sí, o sea, ha sido como... A potencializar todos esos ha sueños. sido el pilar fundamental en mi vida. También es una niña que me ha enseñado muchísimo. Uno a veces a los hijos los ve como, los subestiman porque son niños, pero llegó a enseñarme un montón, a ser mejor persona, a ser mejor ser humano. Y pues nada, eso se lo toca agradecer a Cristina porque pues es el regalo más hermoso que a mí me ha dado en mi vida, ha sido mi hija. Alejandro, ¿qué viste en Cristina que quizás no viste en otras parejas que te llevó a tomar la decisión de casarte? Bueno, en ese momento, pues yo estaba en una época de mi vida en la que estaba queriendo construir, y yo crecí en una familia y quería construir familia. Claro. Y cuando llegó ella, pues dije, esa es la persona con la que quiero construir una familia, una persona sencilla, una persona de buen corazón, con la que yo me sentí identificado en muchas cosas. Entonces, pues como que dije, ella es la persona con la que quiero tener una familia. Ay, qué bonito. ¿Cómo fue esa relación? Fue una relación bonita, obviamente, como todas las relaciones con sus altibajos, pero en términos generales fue una relación bonita. Nos supimos conocer, nos supimos entender, supimos, obviamente una relación tiene muchas cosas, pero pues uno tiene que ver lo que es, como desde el punto de vista que es una sociedad, en todo sentido. Entonces supimos llevar la sociedad, gracias a Dios, pues todo se dio muy bien. Un equipo. Un equipo, exacto. Siempre decimos en nuestros retiros, en nuestros talleres de pareja, es una empresa, el matrimonio es la empresa más importante y qué bonito que ustedes lo pudieron llevar de esa forma, que se vieran como un equipo, como pareja, pero también como padres. Y ahí viene otra parte de tu vida que fue otra pérdida que tuviste. Cuéntame cómo fue perder a Cristina. Ok, eso fue el 10 de julio del año 2022 y pues, yo siento obviamente que las dos pérdidas de las que ya hemos hablado fueron dos pérdidas grandes, mi papá, mi pierna, pero en este caso sentía yo como que mi vida se estaba derrumbando, estaba perdiendo mi socia, en muchos sentidos, pero también me sentía como sin rumbo porque pues el proyecto más grande que yo tenía en mi vida ha sido mi hija. Y yo decidir quedar solo con ella para mí fue como, oh, Dios mío, ¿y ahora yo qué voy a hacer? A pesar de que me sentía capaz de hacerlo, porque pues afortunadamente siempre fui un papá, hasta ese momento, hablemos hasta el momento, realmente siempre fui un papá muy presente porque quise hacerlo, ¿sí? Digamos que en nuestra sociedad colombiana, que tiende a ser un poco machista, el rol del papá es el proveedor y el rol de la mamá es la que está más presente con los hijos. Pues yo quise ser, yo decía, listo, sí, yo quiero trabajar y quiero hacer mi vida profesional, pero quiero estar muy presente para mi hija. Entonces, afortunadamente lo pude hacer y esto jugó a favor cuando muere Cristina porque la niña me sintió con ella y obviamente yo siento que pues el dolor de perder a su mamá no fue fácil, pero sabía que yo estaba ahí con ella y que para ella era cómodo estar conmigo. Claro. Entonces, obviamente, perder a Cristina fue como una pérdida de rumbo, siento yo, como que yo dije en ese momento en mi vida, dije, Dios mío, ¿y ahorita qué voy a hacer? Pero a la vez tenía a Manuela y también decía como, pues, muy perdido y todo, pero tenés que hacerle, tenés un propósito demasiado grande para seguir adelante. Sí, tenés que vivir el duelo, sí, tenés que sentir la tristeza, pero también tenés que ver que a tu lado hay alguien que te necesita al 1000%. Entonces, pues nada, fue muy duro y todo, pero pues volví a la vida otra vez a decirme muy duro y todo, pero tiene que seguir adelante, no tiene opción. Alejo, ¿qué le pasó a Cristina? Bueno, Cristina siempre, o sea, durante todo el tiempo que estuvimos juntos, fue una persona muy sana, pero 2 años antes de su muerte tuvo un tromboembolismo pulmonar.
ese tromboembolismo, ahorita que hablabas del tromboembolismo pulmonar cuando tuve en el embarazo, cuando Julieta, yo decía, ahorita que lo cuente, pues vamos otra vez a hacer enganchar las historias ahí. Cristina tuvo un tromboembolismo pulmonar. Un día, ella viajaba mucho porque ella trabajaba con la unidad para las víctimas y mantenía en diferentes territorios del país. Un día llegó de un viaje y yo con un dolor en el pecho, pensaba que era un infarto. Yo la llevé, eso fue en Bogotá, yo la llevé a la fundación, a la clínica Santa Fe y nada, era un tromboembolismo pulmonar. Afortunadamente los trombos eran pequeños, pero pues igual no deja de ser grave. La tuvieron en cuidados intermedios, estuvo, no recuerdo, una semana hospitalizada. La trataron, salió oxígeno dependiente durante un tiempo corto y salió anticoagulada. Le hicieron cientos de exámenes, eran muchos exámenes. O sea, semanalmente nosotros íbamos a la clínica 2 o 3 veces a la semana a hacerles un examen de una cosa, examen de otra, examen de muchas cosas y nunca le encontraron la causa. Normalmente, cuando una mujer hace trombos, es por alguna causa, ya sea por un golpe, bueno, siempre hay una causa. Entonces le hicieron cientos de estudios, todos los que habían, y nunca encontraron la causa. Sin embargo, hicieron una junta médica y dijeron tiene que seguir anticoagulada por un tiempo. Y bueno, ella siguió anticoagulada, era muy juiciosa con sus controles, se recuperó muy bien, volvió a tener su autonomía, dejó el oxígeno súper bien, muy bien. Eh, Durante mucho tiempo la estuvieron monitoreando y cada vez la evolución era grande, bien. Bueno, ahí viene un cambio en la vida de nosotros que fue justo después o en pandemia, que la pandemia también abrió muchas perspectivas diferentes y pues nos tocó la pandemia en Bogotá. Entonces nosotros dijimos, no queremos irnos a vivir al Valle, aquí tenemos una red de apoyo mucho más grande por mi familia. Eh, Ella se sentía mejor acá, le parecía pues el tema de la calidad familiar. Entonces dijo, no, vamos a vivir al Valle, nos vinimos a vivir acá al Valle. Y justo antes de venirnos acá al Valle le hicieron una junta médica y le dijeron, no, usted está muy bien, tiene que seguir monitoreado. Se trajo toda su historia clínica, fuimos a la Fundación Valle de Lili, allá lo comenzó a ver el médico hematólogo, el neumólogo y todo bien. Siguió con sus controles, no sé qué. Un mes antes de morir le hicieron una junta médica y todo salió perfecto. Todo salió perfecto. Le dijeron, no, usted está muy bien, no sé qué. Y un día, afortunadamente, Manuela no estaba en Palmira porque mi hermana había venido a Estados Unidos y Manuela estaba con mi sobrina en Palmira, estaban vacaciones. Eso fue el 7 de julio. Un día yo llegué a entrenar por la mañana. Normalmente mi rutina era, yo llegaba a entrenar, Manuela estaba en primaria, entonces entraba tardecito, entonces yo llegué a entrenar, le hacía desayuno a la niña, le hacía desayuno a Cristina, Manuela se despertaba, Cristina despertaba, no sé qué, y yo iba a llevar a la niña al colegio y ya arrancamos toda la rutina ya del día. Ese era un día normal. Manuela no estaba ese día, entonces yo llegué, hice desayuno, se lo subí, la desperté a Cristina, y ella se despertó bien, sin ningún problema, me saludó, yo qué más, cómo va, no sé qué bien, no sé qué, me dijo, me voy a meter a bañar, y bajó, la casa de nosotros es de 3 pisos, bajó, y cuando bajó me dijo, me siento agitada. Claro, eso era un síntoma de alarma, pero normalmente un tromboembolismo pulmonar avisa días antes con dolores, con muchas cosas. Ella no, cero, eso fue ese día. Y me dijo, me siento agitada. Entonces yo le dije, ¿por qué no vamos para la clínica? Porque no es un síntoma de alarma. Me dijo, sí, me voy a bañar y miro a ver cómo me siento y si no, ya estoy en la reunión de trabajo y lo vamos para la clínica. Entonces, lavó el plato, subió a bañarse y cuando se estaba bañando me llamó. Entonces, cuando me llamó la primera vez, ¿yo qué pasó? No me contestó. Entonces, yo seguí mi actividad, pensé que de pronto, pues, sabía, no sé, era algo muy importante. Volví, me llamó la segunda vez y volví y dije, ¿qué pasó? Entonces, no me contestó. Y cuando me contestó, subí. Cuando yo subí, ella estaba en el baño, pálida, muy pálida. Y claro, yo la vi sentada en el pie en el piso de la ducha y me preocupé. Yo, ¿qué pasó? Entonces la saqué de la ducha. Lo que hice fue llamar a mi mamá fue enfermera y afortunadamente mi mamá estaba en una cita médica con mi hermana. Entonces el médico cogió el teléfono, yo estaba en videollamada y el médico me indicó varias cosas porque ella, digamos que en ese momento yo no lo podía determinar, pero ella estaba haciendo paros. ¿Por qué me di cuenta que estaba haciendo paros? Porque cuando ya llegamos a la clínica entró en paro y el médico me dijo, está en paro. Obviamente los de la casa
tenía el mismo comportamiento, pero pues el médico me decía, no lo podemos determinar porque eso solamente se determina con los monitores. Claro. Entonces, claro, cuando estábamos en la casa entró en paro, el médico por teléfono me dijo, súbala a los pies, no sé qué, y cuando terminó, cuando salió el paro, me dijo, no, llévela ya para la clínica, ella está muy mal, llévela para la clínica, pidió una ambulancia, yo vivo en Valle de Lili, y cerca a la Fundación Valle de Lili, entonces yo dije, no, pues me la llevo yo porque comencé a llamar a la ambulancia y no llegó, la subí al carro, me la llevé, cuando íbamos entrando a la clínica entró en paro, y ahí fue ya cuando entró a urgencias y a los, no sé, media hora, 40 minutos salió el médico y me dijo la situación es muy grave, ya está viva, pero ha hecho 8 paros, hizo 8 paros. Y claro, ya le habían hecho estudios y todo, había hecho un tromboembolismo pulmonar masivo y ya hizo 8 paros. De esos 8 paros hubo 2 paros en la que la tuvieron que reanimar. En uno duró 11 minutos, en el otro duró 4 minutos. Y pues obviamente esos 2 paros, pues hubo un daño irreversible a nivel cerebral. Entonces cuando ya ella sale de urgencias, entra en cuidados intensivos inconsciente, estaba entubada, estaba viva, pero estaba entubada y monitoreada. Eso fue un jueves 7 de julio y estuvo jueves, viernes, sábado bueno, durante esos días le hicieron muchos exámenes, TAC cerebral, le hicieron muchos exámenes y cada vez la involución era más, cada vez era pues más fuerte el diagnóstico. El médico me decía, no tenemos certeza si ella vive, no tenemos certeza cómo vaya a quedar, si va a quedar como metal, si va a poder hablar, si no va a poder, no tenemos certeza. Eso solamente lo sabemos en el momento en que ella despierta. Entonces cada vez era peor el diagnóstico. Sin embargo, pues yo soy creyente, yo soy católico, soy creyente y yo me pegué a Dios y yo pedía milagro y yo decía, Dios mío, acompáñame, no me dejes solo. Tenía una niña y ya había vivido un dolor yo como hijo de haber perdido a mi papá y yo decía, yo no quiero esto para mi hija. Entonces, pues nada, me pegué a Dios y comencé a orar y a pedir milagro. Y fueron 4 días así y nada, el cuarto día entró el médico y me dijo, el TAC cerebral que le acabamos de hacer salió muy mal. Yo creo que ya no hay nada que hacer, yo creo que ya tiene muerte cerebral, sin embargo hay una última prueba que le hacemos y ya con esa prueba se determina si tiene o no tiene muerte cerebral. Y efectivamente le hicieron una prueba que era un test de apnea y sí, estaban todos los médicos y le hicieron la prueba y no respiró. Entonces me dijeron, no, ya aquí vamos a aclarar la muerte cerebral. Me explicaron el tema de la muerte cerebral y me decía, fue el padre y me decía tanto médicamente como religiosamente en el momento en que hay muerte cerebral se determina la muerte. Entonces, yo ese día sentí pues que mi vida se me había derrumbado. Pensaba mucho en mi hija, yo decía, Dios mío, ¿yo cómo le voy a decir a mi hija? Porque pues Manuela estaba niña, no la dejaban entrar a la clínica. Ella sabía que su mamá estaba enferma, de hecho ya todos los días llamaba, porque yo el día que pasó eso la llamé y le dije, mi amor, tu mamá está muy enfermita, tu mamá te está escuchando, entonces la ponía en llamada y le ponía en altavoz para que ella la escuchara, obviamente inconsciente, pero fue muy duro. Y cuando murió, cuando me dicen, tiene muerte cerebral, yo decía, Dios mío, yo ahora cómo voy a hacer para decirle a mi hija. Para mí eso fue lo más duro. Yo decía, listo, pucha, yo ya la perdí, doloroso, sí, y estaba con el corazón destrozado, pero yo decía, pero listo, yo de esta salgo, pero mi hija, entonces ya no dependía solo de mí, de mi fortaleza, sino de mi hija, y ahí tenía que estar yo también para ella. Entonces, para mí eso fue lo más duro. Fue duro, pero bueno, pues ahí viene otro proceso que, que era lo que te decía al principio. Al principio uno cuando le pasan las cosas, uno dice, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué mi papá murió? Y ya después encuentra los para qué. Claro, yo creo que Dios no quiere quitarle el papá a un hijo, pero ya después uno dice, pues ¿para qué lo perdí? Pues para que cuando me pasara a mí con mi hija, poder ser fuerte y poder estar ahí para ella y poderlo ver desde el otro lado, de saber qué necesitaba ella. Claro. Porque yo también lo necesité y lo tuve afortunadamente. Mi mamá sin saberlo me lo dio. Entonces, yo creo que todo eso son enseñanzas y todo eso son preparaciones para, precisamente para volverlo a uno fuerte y resiliente. La gente a veces dice como, es que la resiliencia es eh, soportar cosas duras. No, la resiliencia no es soportar cosas duras. La resiliencia lleva una preparación y precisamente esas cosas son preparación para esas cosas. Y yo siento que la resiliencia va más allá de soportar cosas duras y es precisamente a trascender,
a volver esas cosas, esos momentos duros y esas situaciones difíciles, a volverlas en fortalezas. Entonces, mira que yo siento que eso es lo que está pasando hoy en día con Manuela. Con Manu, cuando le hablan de su mamá, la recuerda, obviamente, pero mira que hace poquito me dijo algo, uf, que a mí me dejó como por otro tipo de manera, todos los días me enseña algo. Me dejó como, yo decía, esta niñita, 14 añitos, y con esa madurez. Yo le decía, porque la mamá hace poco cumplió años de muerte, que le dije, mi amor, vamos a ir a visitar a tu mamá, sí, papá, no sé qué. Y nos pusimos a hablar y le decía, ¿tú cómo recuerdas a tu mamá? Le decía yo, ¿te da tristeza? Y me dijo, no, papá, yo recuerdo a mi mamá y la extraño, sí, pero no la recuerdo con tristeza. La recuerdo con una alegría por todos los momentos que viví con ella. Y, uf, cuando me dijo eso yo, o sea, yo decía, esta niñita, la fortaleza tan impresionante que tiene. Entonces es eso, es transformar esas pérdidas y esos dolores en fortalezas, Claro. en decir, listo, perdí a mi mamá, muy duro, muy doloroso, pero pucha, la recuerdo con amor. Entonces por eso te decía también, y algo que yo siempre pensaba es que el amor es la batería fundamental para todo. Entonces ya ve a su mamá, no desde el dolor, sino desde el amor, Qué desde lo lindo. poquito que vivió con ella, pero que lo valora. Y mira, cada vez que vamos, Cristina está, las cenizas de ella están en la iglesia, en el templete. Entonces, cada vez que vamos, entramos a los cenizarios y ahí está el nombre y dice Isabel Cristina Satre y Manuela. Yo siento, porque pues eso es un momento muy íntimo, ¿no? Ujú. Y entramos los dos y Manuela entra. Yo siento que ella lee el nombre de la mamá y se le salen las lágrimas. Y llora, y yo le digo a ella, ora. Al principio me decía, papá, ¿yo qué hago? Ora, habla con tu mamá, saluda, la pídele a Dios por ella, porque esté bien. No sé qué. Entonces ella ya, hoy en día ya no entra, calladita, se le salen sus lágrimas, y sale y esa niñita se seca las lágrimas y listo. Yo me acuerdo que cuando entrenaban a los sincronizados salíamos de ahí para el entreno. Se secaba sus lágrimas y llegaba ya a compartir con sus amigas. Y no quiere decir que no le haya duro perder a su mamá. Obviamente fue muy duro para ella. Pero yo siento que desde el amor la recuerda y eso le ha ayudado a ser fuerte. Claro. Entonces, para mí esa es la verdadera resiliencia. No soportar las cosas duras, sino transformar eso duro en amor, en fortaleza. Claro, y es que mira que muchas personas hablan de la resiliencia. No es que esa persona es muy resiliente. No, no es que la persona nazca con resiliencia. O sea, es que la formamos y decidimos, es tomar la decisión de esto duro lo voy a transformar en algo muy bonito, en alguna enseñanza, en qué me enseñó a mí y qué puedo enseñarle a los demás. Alejo, ¿en algún momento de todas estas situaciones te llegaste a pelear con Dios? Mira que no, y hace, no recuerdo, 2 años, un año, yo tengo un muy buen amigo mío cercano al colegio. Él tuvo una situación bien difícil. El papá, víctima de la violencia, lo mataron, lo fue sicariando por nada, porque ni siquiera supieron, porque fue como una confusión. El señor fue una excelente persona, un profesor de Palmira, y él me decía, ¿usted cómo hace después de todo esto para seguir creyendo en Dios? Y yo le decía, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo siento y quiero ver a Dios como la persona que me tiene todavía aquí. Y yo valoro todo lo que tengo todavía. Entonces le hablaba de esos momentos como cuando estuve en cuidados intensivos que decía, pues pucha, perdí una pierna sí, pero tengo vida. Entonces, yo siento que si yo me pongo a cuestionar a Dios, ahí me va a quedar. Pero si yo me pongo a cuestionar a Dios y fuera a encontrar respuestas, lo haría. Pues claro, porque quisiera respuestas. ¿Por qué se murió mi papá? ¿Por qué perdió una pierna? ¿Por qué murió Cristina? Ah, y si lo cuestionaría y Dios me fuera a decir, es que te lo hice por esto y esto, pero no va a pasar. Simplemente he aprendido a mirarlo desde, listo, me pasó, ¿qué voy a hacer para seguir adelante? ¿Y qué voy a hacer para seguir adelante y qué aprendo de esto? Entonces, haber perdido a mi papá tan temprana edad, pues me enseñó a ser fuerte para poderle estar para mi hija cuando ella perdió a su mamá. Haber perdido mi pierna, pues, pucha, me enseñó a ser fuerte para poderle dar un mensaje a las personas que lo necesitan, porque hay personas que teniéndolo todo se quejan, y se quejan porque tienen una depresión, que es una situación bastante difícil. Lo tienen todo, dinero, trabajo, salud, pero tienen una depresión. Entonces, yo siento que con mi mensaje, con lo que me pasó, puedo transformarlo en un mensaje, y con mi mensaje puedo ayudar a las personas. Entonces, más que pelearme con Dios, que lo podría hacer, nunca lo he hecho, lo podría hacer. He aprendido es a valorar lo que todavía tengo. Pues Agradecer. exacto, agradecer, y lo veo de esa manera. Y yo vuelvo y te digo, yo podría hacerlo. Y siento, pero siento que es una pérdida de tiempo. O sea, Dios no me va a dar la respuesta a decir, es que perdiste a tu papá por eso.
Ojalá, si fuera así, lo cuestionaría. Claro, después nos damos cuenta qué es lo Exacto. que tú estás haciendo ahora. Ujú. Entendiste por qué habías perdido a tu padre para poder ser ese ejemplo para tu hija, saber qué había sentido y saber lo que ella estaba sintiendo en ese momento, poderla ayudar, el ser esa fortaleza, ese pilar para tu familia, para tu mamá, para tu hermana, después para tu esposa, para ser un gran esposo. O Ujú. sea, es todo te va llevando y Dios bailando absolutamente todo lo que vivimos para poder explotar ese propósito por el cual estamos hechos. ¿Qué consejo le podrías dar a las personas hoy? ¿Cómo les podrías hablar a esos hombres que de pronto no se están sintiendo lo suficiente, pero también esos hombres que son esposos, que son padres? Yo siento que pues, el mejor consejo que yo les puedo dar hoy, después de todo lo que he vivido, es como, pucha, uno tiene que ser empático con uno mismo y no darse tan duro. A veces eh, uno es duro con uno mismo porque quiere estar mejor, porque quiere salir adelante, digamos que hasta cierto punto eso está bien, pero uno también tiene que tener empatía con uno mismo y reconocerse lo que ha hecho y reconocerse lo que ha logrado. Entonces, pucha, mi mensaje es dentro de nosotros siempre hay una fortaleza, hombre, descubramos esa fortaleza y saquémosla adelante. Tengamos, para mí, el amor es una fortaleza, una batería que todos tenemos y que a veces no nos damos cuenta. El amor de la familia, el amor propio, el amor por nuestras esposas, por una novia, como lo quiera ver, pero el amor es una fuerza fundamental que nos saca adelante. Wow, qué lindo. Ujú. Alejo, ¿te has vuelto a enamorar? Sí, mira que sí, ahorita, bueno, obviamente después de Cristina todo un proceso, el Claro. proceso de duelo, el proceso del duelo de mi hija, el proceso de sanar muchas cosas, y llega el momento en el que uno dice, ¿será que estoy listo? ¿Será que estoy preparado para brindarle a una persona lo mejor de mí? Porque pues yo sí siento que, o es como una forma de pensar y yo digo, si uno le va a ofrecer algo a alguien, que sea lo mejor que le pueda dar en todo sentido, a mi hija, a mi pareja, en un trabajo. Entonces, pues llegué al punto, yo estuve en terapia, hice trabajo propio, personal, pero llegué al punto en el que dije, Dios mío, ¿será que estoy listo? ¿No estoy listo? Y llegó una persona, nos conocimos, y ahorita estoy con ella, tengo una relación, tengo una novia, eso suena, después de estar casado tanto tiempo, al principio suena como raro, pero sí, y contento, la verdad, viviendo, ella tiene un niño también, ella es separada, entonces viviendo una relación diferente, obviamente también pensando mucho, no solamente en mí, sino en Manuela, porque tengo que pensar en Manuela, y siempre va a ser mi prioridad, pero también es como darme a mí la oportunidad de sentirme amado, de sentirme valorado, de poderle ofrecer a alguien ese amor que yo tanto por dentro. Y nada, contento, la verdad, viviendo esta etapa con ella, una etapa bonita, volviendo a descubrir cosas. Claro. eh, Todas las personas son un mundo diferente, Y ¿no? mira qué bonito porque detrás de todo el mensaje, de todo lo que has vivido es, sí se puede. O sea, detrás de todo lo que se vive, detrás de todo lo que tú has vivido, de la pérdida de un padre, de la pérdida de tu pierna, de una esposa, de quedarte siendo papá soltero, sí se puede volver a sonreír, se puede volver a correr, se puede volver a soñar y se puede volver a enamorar. Sí, Siempre mira, hay mira que, esperanza. exacto, ese es como el mensaje principal de todo. Y voy a hablar puntualmente de mi relación. Yo al principio, cuando perdí a Cristina, yo decía, y me volqué a Manuela de una manera, porque sentía que ella me necesitaba. Y yo llegué al punto en el que creían que no iba a volver a estar con nadie porque mi hija me necesitaba. Pero también llegué al punto en el que comencé con mi terapia, en el que comencé a descubrirme muchas cosas mías en la soledad, Claro. que dije, no, yo también merezco estar con alguien, también merezco vivir momentos bonitos. Y entonces es eso, es volver a decir, si se puede uno enamorar, se puede enamorar bonito y se puede brindar un amor bonito y se puede recibir un amor bonito y no solamente para uno, para los hijos, para todo el mundo. Y yo siento que si uno está bien, los demás van a estar bien. Y Ese eso, es el propósito, ¿no? y eso es lo bonito, que hay que sanar
porque es un trabajo, tú le dijiste Ujú. al inicio, o sea, no es como que, ay, no, es que como yo soy tan fuerte, entonces yo simplemente así sucedió, no, se dio a la tarea de llorar cuando tenía que llorar, de pedir ayuda cuando tenía que pedir ayuda, de soltar lo que tenía que soltar para poder ser el hombre que es hoy. Eso no es así de la noche a la mañana, no, hay que trabajar en nosotros para poder brindar todo eso bonito que tenemos adentro. Alejo, ahora decías que puedes ayudar a personas con tu mensaje. Sé que eres un hombre que hace ejercicio, hace CrossFit, o sea, soy un berraco. Contanos, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Cómo estás transmitiendo ese mensaje para las Sí. personas que quieran escucharte? Mira, yo, bueno, un tema aquí que no tocamos para no tocarlo rápido. Yo tuve la oportunidad de hacer un reality que fue el desafío. Fue algo totalmente diferente en mi vida y se me presentó y dije, voy a vivir esa experiencia. Fui, quería dejar un mensaje, lo logré. Duré poquito en el desafío, pero cuando salí, para mí, y yo le decía, y yo lo dije allá, para mí, el premio mayor del desafío me lo traigo yo porque pude dejar un mensaje a muchas personas. Los mensajes que me dejaron a mí en las redes sociales cuando salí, no hubo un mensaje feo. Todos eran mensajes de, mira, yo estaba en depresión y verte ahí me sirvió. Mira, no sé quiéncito necesitó un mensaje que le amputaron una pierna. Y yo decía, Dios mío, esto para mí es más gratificante que cualquier cosa. Que haber llegado a la final. Exacto. Entonces, poder dejar un mensaje para mí era el propósito principal de ir allá. Lo logré, me gustó. Cuando salí del desafío, no, antes de irme para el desafío, de hecho, varios amigos y personas que ni siquiera se conocen me decían, vos, ¿por qué no transmitís tu historia en un libro, en una charla? Y yo, como que yo decía, "Ah, no, a mí, si alguien me pregunta, yo soy buenísimo dando consejos, pero pues yo no creía eh, no creía la dimensión que eso podía tener. Hasta que estuve en ese programa y me di cuenta y yo dije, sí, lo voy a hacer. Cuando Y saliste, creí, o sea, ¿te imaginabas que iba a ser ese impacto tan no, grande? no lo imaginaba. Cuando ya comencé a verlo y a vivirlo, y dije, Dios mío, esta vaina es muy bonita. O sea, de verdad, poder llegar a las personas y poder transmitir, para mí eso fue más valioso que cualquier cosa. Y entonces, pues nada, monté una charla. Mi charla, bueno, tengo una charla base que se llama Bailando en una pierna y sale de una frase que se dio así, pues fue algo muy genuino. Cuando Andrea Serna me despide y me dice como, ¿qué mensaje le puedes dar a las personas? Yo, pues fue de verdad, no fue ni preparado, ni dije cuando salga lo voy a decir, no. Me decía, dejar un mensaje a las personas que necesiten un mensaje de fortaleza, que estén pasando por una situación difícil, ¿qué le puedes decir? Me decía Andrea Serna y yo le dije, no, pues, ¿yo qué les voy a decir? Es que si algún día tienen la oportunidad de bailar en una pierna, que bailen. La vida es muy bonita. La vida es muy bonita. Si tienen la oportunidad de bailar en una pierna, que lo hagan, porque uno no sabe aún cuándo teniendo sus dos piernas, le va a tocar quedarse acostado. Porque hay muchas personas que le tocan porque no tienen la fuerza o voluntad, porque están aburridos, por X motivos. Entonces yo decía, eso es lo que yo quiero transmitir. Y monté mi charla, y mi charla está basada en las tres pérdidas, pero no desde la lástima, porque yo no quiero que nadie me vaya con lástima a mí, ni que diga, ay, pobrecito este mal, o que diga, uy, todo lo que ha pasado. No, lo que quiero es que vean desde la transformación del dolor, cómo se puede seguir adelante, transformando el dolor precisamente en eso, en oportunidades para seguir adelante, en fortaleza. Eso es lo que yo quiero, ese es el mensaje que yo quiero dejar, no desde la lástima, porque si yo me puedo contarte tu historia aquí, en mi historia aquí con las más, seguramente vas a terminar llorando y vas a decir, ay, no, Claro. pobrecito, va por esto este man, todo lo que le ha tocado vivir, pero yo no lo siento así. Y listo, ya lo vivido, lo viví, ya, y fuerte y todo, pero listo, seguí adelante. Y eso, de eso se trata la vida, de seguir adelante. Si no, la vida te va a llevar por delante. O seguís adelante con todos tus dolencias y tus situaciones, o la vida te lleva por delante. Así es. Entonces, precisamente en eso está basada mi charla. Hablo de mis pérdidas, pero no desde la pérdida del dolor, sino desde la transformación de ese dolor en oportunidades. Y afortunadamente la vida me ha mostrado y me ha enseñado la forma de hacerlo, transformar el dolor en oportunidades. Y es crear también las oportunidades, Sí. porque si no abrimos esos ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, y no nos sanamos y no vemos más allá, pues no vamos a crear esas oportunidades, ni siquiera las vamos a ver que pueden estar al frente. Alejo, mil gracias de verdad por abrir tu corazón, porque de verdad que es inspiración tu vida, tu historia, todo lo que nos has contado, cómo has abierto tu corazón, de verdad mil gracias porque pues mira todo lo que has tenido que atravesar, pero
con una sonrisa siempre en tu rostro, diciendo, no, es que sí se puede, o sea, no tengo esto, bueno, no tengo a mi papá, pero puedo seguir adelante y puedo ser el hombre de la familia. Ahora no tengo mi pierna, pero no me va a faltar porque yo voy a aprender a vivir con ella, a bailar en una pierna y a disfrutar de mi vida. No tengo a mi esposa, pero tengo ese motor inmenso que es mi hija, que me han potencializado y ha potencializado en vos esos sueños, ese propósito que estás ahora. Así que mil gracias de verdad por abrir tu corazón, por contarnos tu historia. Imagínense, estuvo hasta en el desafío. No, gracias a ustedes por la invitación. Y pues nada, esperemos que este mensaje de verdad llegue a muchas personas que si de pronto el que esté escuchando esto siente que alguien debe escucharlo, lo comparte y lo replique y no con el fin de volverme viral, porque la verdad nunca ha sido mi propósito ni de volverme conocido, nada de eso. Lo hago con el fin de que llegue a los corazones de las personas que lo necesitan, que si alguien está acostado en la cama diciendo, "Oh, estoy aburrido porque no tengo plata", pucha, no tiene plata pero tiene vida, pues sabe y la consigue. Hay muchas maneras de hacerlo. Entonces es como el fin de dar un mensaje, y si ustedes sienten que alguien necesita escuchar ese mensaje, compartan. Wow, qué lindo. Miren, o sea, cómo no salir inspirado de este episodio con ese mensaje tan maravilloso. Así que gracias de nuevo, Alejo, y gracias a cada uno de ustedes por ver agraciados y por llegar al final de este episodio, y nos vemos en una próxima. Chao. Gracias por escucharnos para crecer juntos. Espero que este episodio los haya hecho encontrar su pequeño y gran milagro y sentirse agraciados. Si fue así, sígueme en todos mis canales como YouTube y Spotify. Dale like y comparte. Nos vemos en un próximo episodio.